Muy buenas, bienvenido a este nuevo podcast sobre el trauma biológico, en el cual voy a hablarte durante este ratito de diferentes aspectos que tienen que ver con la integración del trauma desde una mirada holística y que por lo tanto van a permitir, ¿no?, en las personas poder hacer frente, poder generar nuevos recursos a la hora de afrontar esos mecanismos que nuestra biología ha hecho en determinados momentos, siempre para el mayor bien de nuestra integridad física, emocional y espiritual. Así que vamos a hablar durante este ratito sobre todo esto. Y bueno, vamos a tener en cuenta que podemos definir el trauma como una desconexión, ¿no?, interna que sucede bien por diferentes tipos de vivencias. Podemos hablar del trauma agudo, ¿no?, en el cual vivimos algo de manera sorpresiva que supera nuestro umbral de tolerancia y que va a corromper, ¿no?, internamente nuestros esquemas, y por tanto ahí nuestra biología va a tratar de adaptarse. Pero va a ser diferente también de lo que puede ser un trauma más cronificado, en el cual la intensidad de la vivencia quizá no es tal, pero sí que el sistema vive, ¿no?, o vivimos personalmente de una manera repetitiva, ¿no?, pues a través de vínculos, a través de situaciones en la infancia, pues que se viven en el entorno, que se viven en casa y que van a generar pues también otro tipo de trauma, ¿no?, diferente al trauma agudo. Y bueno, en definitiva, existen diferentes tipos, ¿no?, a la hora de clasificar los traumas. Lo que sí que vamos a tener en cuenta es que el trauma, como descripción general, lo que va a hacer es generar una desconexión con nuestra parte interna. Por supuesto que cada trauma va a tener unas particularidades, pero en este podcast voy a hablar de manera general acerca de estos diferentes recursos que te comentaba al principio. Así que, teniendo en cuenta que también cada persona, ¿no?, funcionamos de una manera natural internamente, por supuesto que el acompañamiento va a ser preciso en función de nuestra naturaleza interna y de cuáles sean las necesidades que en cada momento se requieren. Así que en este podcast voy a dar una visión general para que podamos comprender o integrar diferentes aspectos, pero por supuesto cada proceso es único y ahí no hay teorías ni nada que pueda encasillarse, ¿no? Así que bueno, teniendo en cuenta, ¿no?, esa descripción de desconexión interna con nosotros, muchas veces viene dada por una desconexión de lo vincular. Nosotros, como seres humanos mamíferos, necesitamos del vínculo, necesitamos de ese arrope, ¿no?, a través del otro. Y muchas veces esto es lo que sucede, ¿no?, que se rompe esa desconexión también por la desconexión con el vínculo, ¿no? Como muchas veces podemos leer o ver hoy en día, el trauma ya no es lo que sucede, sino cómo yo lo vivo o cómo son de atendidas esas necesidades que yo requiero. Y por lo tanto esto va a involucrar también al entorno y a quien yo tengo al lado, ¿no? Entonces, más allá de qué es lo que sucede fuera, cómo yo siento ese arrope, ¿no?, o cómo se puede reparar en casos de traumas vinculares ese trauma, ¿no? Es decir, a través del exterior, a través de mi cuidador, mi cuidadora, de papá, de mamá, cómo yo siento que son atendidas mis necesidades, ¿no? Pues por ejemplo, en la infancia. Entonces aquí vemos que ya no es qué es lo que sucede como contexto, sino cómo yo puedo sostenerme en seguridad, ¿no? Cómo yo puedo sentir que estoy acompañado, acompañada o no. Y eso va a hacer también que cómo, ¿no?, mi conexión y mi desconexión con el yo pueda darse o no, ya que como seres mamíferos tiene que ver también con el entorno, tiene que ver también con el otro, con los otros. Esto es muy importante de entender
y yo no lo he podido comprender hasta que he hecho ciertos procesos personales, ¿no? De cómo este factor vincular tiene que ver en gran medida con cómo está la conexión de mí conmigo mismo, ya que, por ejemplo, ¿no? Pues hablando de la infancia, las referencias de la conexión con el niño van a ser brindadas por el entorno, ¿no? Cuando hay seguridad, cuando se ofrecen otros recursos, ¿no? Y esa seguridad puede estar en el niño o en la niña, pues ahí hay algo que descansa y que puede movilizarse desde un lugar seguro. Pero cuando no es así, y viene dado, ¿no? Quizá por cómo yo siento la desconexión del exterior, pues aquí hay algo que se corrompe internamente. Y muchas veces es de una manera secundaria, ¿no? Por supuesto que aquí tendemos a meterle la mente y a comparar. Yo sé que mis padres, que mis cuidadores me han querido mucho. Esto no implica que yo me haya sentido de determinada manera en ciertos momentos. No se trata de culpar, no se trata de juzgar, simplemente es diferente el prisma y que comprendo que me han querido, a cuál ha sido mi necesidad interna en determinados momentos. Entonces, esto va a ser muy importante, ¿no? Tener en cuenta también esas necesidades y poder integrar, ya que puede generar controversia, estas dos percepciones, ¿no? Bueno, no quita que me hayan querido, pero yo me he sentido de esta manera, porque si no estoy negando una necesidad que ha estado y que está ahí en el fondo de mi ser. Así que cuando se vive, ¿no? El trauma, hay diferentes distorsiones en las diferentes conciencias que podemos tener. Por supuesto que hay una disociación, ¿no? De la percepción cognitiva, pero también vamos a tener en cuenta que el trauma se vive de manera directa desde lo somático. Entonces, las emociones sabemos que las sentimos en el cuerpo, sean de la índole que sea, ¿sí? Así que vamos a tener una conciencia corporal. Y aquí muchas veces lo que sucede en esta sociedad es que estamos desconectados de nuestro cuerpo, porque, bueno, se han ido generando adaptaciones a este nivel, ¿no? Se han ido generando, bueno, una rotura en la conexión con nuestra parte genuina a través del cuerpo, porque ha sido la manera o el mecanismo en que la biología ha preferido, por salvaguardar, ¿no? Y por protegernos de esa intensidad sentida, pues generar, ¿no? Una separación. Entonces, muchas veces estamos desconectados, ¿no? del cuerpo. Así que la conciencia corporal, somática y emocional, pues es una de las conciencias, ¿no? Muy importantes en todo lo que es el trauma, pero también lo va a ser, pues, otras conciencias, ¿no? La conciencia mental, que muchas veces podemos tener esa necesidad de comprender y depende de mi naturaleza interna, ¿no? Si soy, por lo que sea, así a grandes rasgos, más desde el sentir del cuerpo o más, ¿no? Que necesito encajar desde la parte mental, pues voy a necesitar unos recursos u otros. Lo que sí que está claro es que en todo esto está implicada la conciencia celular, ¿no? Entonces aquí hablamos de una conciencia que va más allá y que tiene que ver con esa información guardada a nivel celular y que esto a su vez también tiene que ver con cómo funciona el sistema nervioso y en qué ciclos adaptativos se mueve en base a cómo mi cuerpo y mi biología han ido haciendo todas esas adaptaciones. Entonces va muy ligado estos estados del sistema nervioso adaptados, ¿no? Al proceso del trauma y cómo también mi somática, mi biología, mi fisiología, etcétera, etcétera, pueden movilizarse o no movilizarse, ¿sí? O expresarse de una manera u otra. Así que esto es muy interesante, ¿no? Esas diferentes conciencias que tenemos y que pueden ser corrompidas, pues, por estos eventos que en la vida vivimos. Aquí va a ser muy importante esa parte de personal, ¿no? De cómo cada persona en su momento preciso tiene el sistema global
preparado para procesar o no procesar diferentes aspectos. Entonces, lo que sí que va a ser muy importante es dónde yo estoy. Muchas veces con la mente nos vamos a extrapolar a otros lugares o queremos estar de diferentes estados. Pero cuando hablamos de trauma no tiene que ver tanto con esa necesidad de quiero estar en este lugar, sino con cuáles son mis recursos internos para yo desde ahí poder moverme o no moverme. Entonces esto va a depender más de diferentes estados del sistema nervioso vinculados a la somática corporal y a qué recursos no hay disponibles en mi sistema nervioso para desde donde estoy poder integrar unas partes u otras. Y a veces lo que puede ser que no estoy haciendo nada, no estoy integrando nada, se está integrando de manera perfecta porque se requiere de algo muy sutil y de ir a un ritmo que puede ser que se perciba como muy lento, pero va a ser el ritmo adecuado a través del cual mi biología va a poder ir generando cambios. Así que difiere mucho este trabajo real, profundo, de cómo yo pretendo, quiero que sean las cosas. Esto es muy interesante. No tiene nada que ver, muchas veces, ¿no? Esa percepción de lo demás. Y siguiendo este tema respecto a lo vincular, pues muchas veces aprendemos, o yo en mi caso he aprendido, ¿no?, que todas esas percepciones adaptadas a lo largo de los años en base, ¿no?, pues a nuestros padres, al entorno, etcétera, etcétera, la vida te obliga a través del trabajo con trauma no de una manera forzada, sino siento lo que en mí se ha ido abriendo. Entonces, en mi caso, voy a ponerlo en primera persona, la vida me ha llevado, más que me ha obligado, sí, me ha llevado a través de todo ese trabajo interno a tener que ver otras partes y otras no verdades que yo había dado como verdades en base a los vínculos y determinaciones que ya había hecho, ¿no? Y cómo a través de todo este trabajo, pues bueno, se movilizan otras informaciones y tenemos otros recursos y la vida te ofrece de nuevo poder reparar aspectos que pensabas que ya iban a ser definitivos, que ya estaba todo matizado, pues había sido la adaptación, entre otras, y desde ahí algo vuelve a requerir ser visto y ser integrado desde otro lugar. Y eso es lo bonito, ¿no?, que más allá de nuestras percepciones instauradas, se abren nuevos frentes perceptivos y ya no solo esto, sino recursos corporales, somáticos y cognitivos a la hora de afrontarlo. Esto es difícil de expresar, ¿no?, recursos somáticos, corporales, también mentales, pero es difícil de expresar porque surge de un estado interno del sistema nervioso. Entonces, ponerle palabras a esto también es bastante complicado. Pero básicamente que yo me puedo relacionar, como me puedo relacionar conmigo mismo desde otro lugar, van a cambiar mis prismas y mis necesidades internas. Voy a ser consciente de otros lugares internos y por lo tanto voy a poder ser consciente de otras necesidades que están de fondo y que son diferentes a las que eran, ¿no?, con esas adaptaciones. Por lo tanto, estos cambios dentro de uno mismo van a llevar como consecuencia que yo me pueda relacionar de otra manera con el exterior y que de ahí partes que estaban lejos, ¿no?, en el interior, pues puedan presentarse para yo poder integrarlas desde otro lugar. Así que es muy interesante todo este tema. Luego me gustaría hablar también de otros factores que bueno, desde mi punto de vista también me apetece comentarlos, ¿no?, en base a lo que es el trauma y cómo hablamos de un trauma biológico que comprende a nivel celular, fisiológico, metabólico, a toda la biología. Y aquí me gustaría hablar de otros recursos como por ejemplo la fitoterapia china, ¿no? Antes de entrar en estos recursos, sí que recordar, para mí es importante que se aborde el trauma, ¿no?, desde lo psicocorporal, desde lo somático, ¿no?, a veces desde lo consciente, dependiendo también de nuestras necesidades y, como decía, de nuestro funcionamiento y naturaleza interna. Va a ser súper importante
Pero luego también me gustaría compartir contigo otros aspectos, como te iba a contar, ¿no? Como la fitoterapia china, por ejemplo, que también yo he podido sentir la relación de esa, ¿no?, esa ingesta de fitoterapia que nos habla de, en la medicina china se ve a través de la diferenciación de síndromes, ¿no? De cuáles son los desequilibrios de los que nos habla la medicina china en la biología, ¿no? Y en la energía, pues la deficiencia de chi o de energía de pulmón, la deficiencia de yin de riñón, el exceso de, ¿no?, o el fuego de corazón, y cómo esto, desde esta metáfora china, tiene que ver con procesos biológicos. Entonces aquí la fitoterapia china también, en mi caso, he podido sentir cómo me ha dado comprensión a mis procesos dentro de una conciencia corporal, global y de otros recursos. Por ejemplo, si entramos en las almas, ¿no?, las 5 almas de las que nos habla la medicina china, que cada una tiene que ver con un órgano del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, el Qi, que puede ser la voluntad y la determinación, ¿no? Pues se alojan en el riñón. El Po tiene que ver con la capacidad de sentir, se relaciona con el pulmón, bueno, tiene que ver con muchas más cosas, ¿no? El Hun, que es ese inconsciente, ese alma que todos entendemos, que se vincula al hígado, pues tiene otros matices, ¿no? Y cada una pues tiene sus particularidades. Entonces, dentro de estos procesos también he podido sentir, ¿no?, cómo la fitoterapia va a trabajar. Ahí te das cuenta también de cómo otras partes que estaban, bueno, funcionando de forma adaptativa en base al trauma, también acompañan a lo que es el proceso más somático, por ejemplo, dando otros recursos, ¿no?, desde el funcionamiento óptimo del órgano. Y a mí no me gusta encasillar con, bueno, pulmón, tristeza, ¿no?, hígado, rabia, porque siento que somos bastante más complejos que meter en una clasificación como muy cerrada. Pero bueno, es cierto que a grandes rasgos hay otros procesos que se pueden dar. Y entonces hablamos de la fitoterapia china como recursos que podemos entender desde lo chino a un nivel energético, porque de las plantas, ¿no?, de esa fitoterapia, desde el punto de vista energético, pues tienen una naturaleza pues más neutra o más picante, más fresca, más caliente, y tienen un tropismo, es decir, hacia qué órgano se dirige la energía de esas sustancias, en este caso, pues las plantas de fitoterapia, ¿no? Pero también tienen, si lo vemos desde el punto de vista, podemos decir, científico o occidental, tienen una bioquímica, tienen una acción, ¿no? Y cómo también van a tener una acción pues a nivel de recursos biológicos, fisiológicos y cerebrales. Entonces es muy interesante, en mi caso, ¿no?, pues me parecía muy interesante hablar sobre la fitoterapia china también como complemento a estos procesos, más allá de que luego tenemos otros recursos que pueden ayudar a integrar aspectos como las flores de Bach, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de la bioquímica y de la bioenergética, me apetecía hablar también de lo que es la fitoterapia china y de cómo apoya a la biología a nivel global para poder acompañar también, ¿no?, todos esos procesos de readaptación ligados a lidiar, ¿no?, al relacionarnos con lo que es el trauma. Y luego, pues en consulta también, ya que muchas veces, ¿no?, desde la kine podemos contemplar esta parte más bioquímica o desde lo chino energética, y cómo la fitoterapia ayuda a diferentes niveles trabajando sobre lo biológico pero también sobre la psique. Entonces es muy chula, ¿no?, es muy chulo ver esta relación. Y luego también cómo se relaciona lo físico, lo estructural con el trauma, y cómo desde el movimiento corporal, puede ser un ejemplo, ¿no?, de trabajar lo físico, damos salida, ¿no?, a esa vinculación somática y neuromuscular que tiene que ver con cómo está la percepción interna y los recursos en el sistema nervioso vinculados a la adaptación del trauma, pero también podemos, ¿no?, acompañar desde la estructura sutil, como yo la trabajo, muy suave, a que diferentes adaptaciones que se han hecho, por ejemplo, en cráneo,
con una falta de movilidad en las suturas craneales o, por ejemplo, a nivel visceral, ¿no? Con una restricción y un congelamiento de un riñón ¿no? que ha hecho esa adaptación a través de lo que es la vivencia traumática, o como otras articulaciones, vértebras también han tenido que ir adaptándose, ¿no? Pues también me parece un trabajo muy interesante. Y con la kinesiología, el cuerpo, ¿no? Como nos lleva en cada momento a qué tecla de la globalidad del ser, ¿no? Pues requiere ser tocada o nos pide que sea tocada, pues también veo muy importante. Y esta parte de la estructura que en el momento adecuado, posiblemente cuando se han integrado otras cosas a nivel psique-somática a otros niveles, de repente tocamos la tecla de la estructura facilitando un movimiento craneal que hace que ¡boom!, algo en el momento preciso todavía recupere, ¿no? Otra adaptación a otros niveles. Entonces, muy interesante, ¿no? Toda esta parte energética, somática, física, bioquímica y cómo todo va en línea para bueno, hacer frente de esa manera, por supuesto, sin dejar de lado lo primordial, que es el poder abordar, ¿no? Específicamente lo que es el trauma de la manera en que la persona lo requiere, haciendo hincapié en esos mecanismos de afrontamiento y cómo la persona puede acceder a sus recursos naturales para generar una nueva relación consigo misma. Así que esto quería hablarte en el podcast de hoy acerca del trauma biológico y cómo comprende a todos los niveles del ser humano y cómo, sin descuidar esta última parte que te comentaba, ¿no? de enfoque más en lo que es el trauma, desde los prismas en que requiera la persona, cómo el global va a hacer también que todo el sistema vaya en la misma dirección desde las diferentes conciencias corporales, ¿sí? Somáticas, mentales, emocionales y con esa percepción particular o percepciones particulares que pueden predominar en cierta persona, ¿no? Como los registros visuales o la conexión kinestésica, esos registros más auditivos, ¿no? Que pueden tener que ver con mi diálogo interno o con facilidad para percibir o intuir desde lo auditivo. Entonces aquí nos vamos también a la parte más extrasensorial, a lo que es la intuición y a otras capacidades que también pueden verse mermadas, ¿no? Por la adaptación del trauma, pero que forman parte de nosotros, de nuestra parte sensitiva, intuitiva, canal, ¿sí? Que somos y que también, pues bueno, están ahí involucradas. No he hablado de la parte sutil, pero también la parte sutil está muy involucrada, ¿no? Porque cuando algo se vive a niveles profundos, en el aura y en los chakras van a suceder diferentes cosas también, ¿no? Y van a darse diferentes adaptaciones a esas improntas traumáticas o vivencias. Así que deseo que te haya gustado, servido, aportado este podcast. Deseo que te haya dado, bueno, cualquier prisma que haya sido interesante para ti y me gustaría que, si así lo sientes, puedas contarme abajo en comentarios cuál ha sido tu sentir, ¿no? Al escuchar este podcast, qué cosas te han aportado. Incluso puedes contarme tu experiencia de cualquier aspecto, ¿no? Que tú hayas vivido y percibido, o comentar, compartir cualquier cosa que tú sientas, que quieras y que para ti pues sea importante comentar o compartir. Así que doy las gracias por haber estado aquí acompañándome hasta este momento y te veo pronto en el próximo podcast. Chao.